afectando, ¿verdad? Si es que alguien está pendiente, ¿verdad? De que mañana tengamos clase, por favor tengan en cuenta o avísenle, ¿verdad? Al compañero o la compañera de que mañana no nos conectemos y que por favor no se enoje conmigo, ¿verdad? Por no habernos conectado el día de mañana, ¿verdad? Entonces, eh, esperemos que nadie se enoje, ¿verdad? Bien, te escucho. Sí. Bueno, y por eso es que ahí, bueno, punto número uno, él, todos los departamentos que conforman la empresa deben de trabajar en línea. ¿Qué significa trabajar en línea? Trabajar en forma sincronizada y por sobre todo utilizar el sistema cuando se está realizando la operación. Tu caso, el caso que vos planteas, normalmente es un caso muy común que sucede cuando normalmente el stop figura dentro del depósito, pero la persona se va para retirar y encuentra de que originalmente ya no están dentro del depósito porque acá se acaba de levantar todo el camión y el camión ya se trasladó a otra sucursal o vino y adquirió un mayorista y trasladó la mercadería así en cantidades, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la falla ahí? La falla fue que no se le dio salida en ese mismo momento. Entonces, ¿cómo se subsana eso? No hay ningún secreto. El único secreto es utilizar el software, utilizar el programa para cuando se va a hacer el traslado de ese producto, lo primero que se tiene que hacer es se le tiene que dar salida del depósito, sea por transferencia de un depósito a otro depósito, sea por algún tipo de venta en especial, sea por inventario, pero ya vos te posicionas del lado del camión, ya vos te posicionas. Vos me estás preguntando ya, bueno, del lado del depósito ya vos pudiste dar de baja y en el camión se levantó una cantidad X. Entonces, dentro del camión sale en un recorrido y conforme va realizando el trabajo, él tiene que saber su stop. A eso te referís. Y eso normalmente son aplicaciones. ¿Qué es lo que vos tenés que tener? Tenés que tener una aplicación en línea que cada vez que vos vas vendiendo, vos te vas generando una factura en ese momento y conforme se va generando la factura, evidentemente se tiene que descontar el stop de tu depósito, que en este caso tu depósito vendría a ser el camión. Claro, y ese es justamente el concepto de multidepósito, ¿verdad? Vos tenés un camión, sería en este caso un depósito móvil, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, vos lo que tenés que tener una aplicación
Y esa aplicación tiene que trabajar evidentemente en línea, ¿verdad? Porque conforme se va facturando por salida, se tiene que ir actualizando el stock de ese depósito. Y ese depósito en particular va a ser tu camión. Claro, ahí tenés dos alternativas a nivel de software. Una es mucho más práctica que la otra. La alternativa que más se utiliza y que más se recomienda es ya tener una aplicación. Entonces dentro de esa aplicación, por un servicio REST, se conecta al servidor de la empresa y se va actualizando en línea. O sea, son términos técnicos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es una aplicación como si fuese, no sé, Tigo Sport, por ejemplo. Tigo Sport es una aplicación, ¿verdad? Entonces, la empresa tiene una aplicación que es para ventas de depósitos móviles, por llamarla así. Entonces, cuando se levanta al camión los artículos, entonces evidentemente aumenta el stock de ese depósito móvil. Y cuando se está haciendo la facturación de ese depósito móvil, evidentemente la aplicación lo que va a hacer por detrás es actualizar ese stock. Entonces, de ese depósito móvil, evidentemente, ¿verdad? Eso lo podés hacer por una aplicación que es lo más recomendable hoy en día, o otros que no quieren hacer una aplicación, lo que hacen es preparar una página web y hacen un sistema web que se conecte al servidor de la empresa y realiza el mismo trabajo, pero mediante una página web. ¿Verdad? Que la página web evidentemente para esos casos también va a solucionar el problema, pero repito, lo más conveniente ya es hacerlo ya desde una aplicación móvil. Claro, así tiene que ser. Así funciona hoy en día el mercado. Y vos tenés luego ya una tabla de depósitos. Lo que podés hacer es tipificar nomás con uno que sea depósito local y otro que sea depósito móvil. Para no crear otra tabla que es solamente para depósito móvil. Podés crear como una columna más o podés crear luego una tabla que se llame tipo de depósitos, ¿verdad? Entonces, si vos necesitas muchos datos, entonces te conviene crear una tabla que se llame tipo de depósitos en donde ponga todas las características y esa tabla relacione con tu tabla de depósitos. Pero si vos querés solamente saber qué tipo de, si es el depósito local o es el depósito móvil nada más, si solamente te interesa tipificar eso, bueno, entonces con una columna ya es suficiente. Depende de la necesidad que vos tengas. Sí. Aplicaciones móviles es en programación 4. Ustedes van a tener aplicaciones. Y claro, son alternativas. Lo bueno es que ustedes ya tengan el conocimiento para que tengan como una alternativa más, ¿verdad? Y como y repito, ahora en el siguiente semestre ustedes tienen que tener programación 4 y en programación 4 ustedes van a desarrollar aplicaciones móviles. Ya está. Excelente. ¿Alguna otra consulta antes de iniciar? Perfecto.
Sí, sí. Este semestre nada más, o mejor dicho, el semestre anterior, no llegamos a tener programación 4 con los alumnos porque cuando eso empezó recién la pandemia y los compañeros creo que tuvieron dificultades laborales y entonces decidieron dar de, o sea, hacer un stop, vamos a decirle, y retomar el siguiente semestre. Entonces, por ese motivo no pudimos tener programación 4 con ese grupo, pero sí, yo estaba asignado a programación 4 con ese grupo. Entonces, capaz también tenga con ustedes programación 4 ya en manera presencial, o si continúa toda esta cuestión de la pandemia seguramente nos tocará todavía trabajar de manera virtual. Todavía no vamos a poder hacer el asado de bienvenida. Y no, de la última reunión que nosotros tuvimos con los docentes, con el director, se habló sobre nada más las estrategias de enseñanza, de conectarnos siempre con los alumnos, que los alumnos, muchos alumnos se quejan porque los docentes le llenan de materiales y ni siquiera le explica que los diferentes situaciones que los alumnos se manifestaron, ¿verdad? Pero no en ningún momento se habló de cómo va a ser el examen final. Por eso es que yo ya tengo bien estructurado cómo vamos a hacer el examen final. Pero eso va a ser sorpresa. No les quiero adelantar nada todavía para que no se desmayen. No, vamos a terminar bien primero nuestro programa y después se van a dar cuenta que va a ser muy fácil. Pero si ahora ya les adelanto cómo va a ser, más de uno va a pensar de que va a ser el examen más difícil de la carrera. Bien, sin más, creo que podemos iniciar a la sesión de hoy. ¿Sí? Hoy está muy interesante nuestra sesión, así es que vamos a dar inicio ya. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se visualiza mi pantalla? Perfecto. Bueno, ¿qué nosotros tenemos, señores? Voy a cerrar un poco para limpiar un poco la pantalla. Nosotros habíamos eh, trabajado siempre en la parte del modelo. Ya tenemos unos cuantos ejemplos a nivel de modelo, a nivel de referenciales con claves foráneas y esquema de cabecera de detalle. Bueno, ahora nos toca ya pasar a la parte del controlador. Y nosotros en la sesión anterior, antes del repaso, ya habíamos hecho ya una introducción rápida a que inclusive creo que había pedido que si pueden ustedes que hayan ya también hecho algún tipo de lectura o algún tipo de investigación de lo que era la clase denominada la clase Servlet a nivel de lo que era Java, y la clase denominada JSP, que era la clase que íbamos a estar utilizando para poder trabajar con la capa visual. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros ya hicimos como introducción? Vimos cómo crear el servlet. Estuvimos hablando de que el servlet tiene dos operaciones o dos posibles métodos por los cuales pueden llegar a venir las peticiones. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando estamos directamente trabajando con un servlet, es porque el servlet ya va a estar comunicado a lo que va a ser ya una capa visual. La capa visual sería la tecnología que va a tener la posibilidad de interactuar con el cliente, y el cliente evidentemente está siendo accedido a través de un navegador web. Entonces, cuando hablamos de cliente, estamos en otras palabras hablando de el usuario que va a estar accediendo a nuestro sistema mediante un navegador web. Por eso es que cuando yo voy a deployar mi programa o voy a ejecutar esto para que se pueda visualizar, aquí el IDE en sí ya nos tiene preparado unas opciones para identificar en qué navegador
voy a querer mostrar mi programa. Yo normalmente lo utilizo el Chrome, ¿verdad? Pueden ustedes utilizar el Firefox, si quieren utilizar el de Microsoft también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero normalmente yo siempre utilizo el Chrome. Eso es algo mío nada más, ¿verdad? No es que en otros en otros navegadores no les va a salir ni nada por el estilo. Bien, entonces son mundos diferentes. Siempre hablamos de que hay mundo a la cual le denominamos un mundo cliente y un mundo servidor. Entonces, el mundo cliente es son el conjunto de tecnologías que van a ser interpretadas por el navegador web. ¿Cuáles son las tecnologías que se pueden interpretar por el navegador web? Es el HTML, es el JavaScript y el CSS. Y del lado servidor son los lenguajes de programaciones propiamente, que en este caso nosotros estamos usando el Java como lenguaje soporte o como lenguaje estándar. El compañero que estaba mencionando hace un rato mencionó el PHP, también eso es un lenguaje que se ejecuta del lado servidor. Hoy en día se utiliza mucho el Python también. Entonces son lenguajes de programación que se ejecutan del lado del servidor. Son los lenguajes que no finalmente van a ser posible accedidos desde el cliente. Por eso es que nosotros tenemos dos mundos y tiene que haber un canal de comunicación, un intérprete que consiga interpretar el código del lado servidor y escupir del lado cliente. Entonces ese intérprete, ese programa intérprete es el que nosotros utilizamos y lo conocemos como el programa del Glassfish, que en este caso el Glassfish es nuestro servidor web, es nuestro software que tiene nuestro servidor web. Acá en Libraries ustedes pueden fijarse y acá ya tenemos el Glassfish como el servidor web, como el programa que tiene la capacidad de responder a los servicios web, ¿verdad? Entonces la responsabilidad que él tiene es de agarrar el lenguaje, interpretar el lenguaje y responder, o en términos más vulgares sería escupir HTML, CSS o JavaScript, porque son esas tecnologías las que van a ser visualizadas por el cliente. El cliente no va a ver un código Java, el cliente no va a ver un código PHP, el cliente va a ver un código HTML. Entonces eso es lo que nosotros hoy en día vamos a ver. Cómo es que con la clase Servlet está todavía catalogado del lado del servidor, pero tiene la particularidad de que puede estar comunicado directamente con el lado cliente. Gracias a que puede estar comunicado con el lado cliente, gracias a que Java en sí tiene otra clase específica que es el JSP, que tiene son dos clases que tienen la particularidad de estar comunicados uno con otro, de compartir datos, compartir objetos, de compartir estados. Y bueno, y el JSP tiene la particularidad nuevamente no solamente de estar comunicado, sino que de poder contener código HTML. Entonces ese código HTML es el que ahora nos interesa construir una base, un ejemplo, y ver cómo se comunica con la capa controladora, que en este caso la capa controladora va a ser el servlet, y la capa visual van a ser todas las tecnologías que nosotros utilicemos para poder comunicar esa capa visual con el servlet, que es la capa controladora en sí. Entonces, yo les había comentado que existe ya unas librerías ya que nos facilitan mucho la parte de visualización, y yo les había dicho que particularmente yo utilizaba el W3CSS, ¿verdad? La compañera me había preguntado si podía usar el Bootstrap y evidentemente yo le dije que sí. ¿Por qué? Porque son librerías prácticamente que tienen la misma responsabilidad. Y yo les había mencionado que yo usaba el W3 nada más que porque esto es CSS nativo, CSS puro,
y que como dice acá si se fijan, dice es un estándar CSS y no necesita librerías como el jQuery o librerías de tipo JavaScript. No, él no necesita eso. Nosotros que hicimos, nos descargamos la versión del W3 y con esa versión lo incluimos dentro del proyecto. A ver, estaba acá dentro de recursos, CSS, y acá está la librería del W3. Entonces con esta librería yo ya puedo preparar mi interfaz gráfica de usuario, el cual debe tener un aspecto bonito, por decirlo así. Le da un aspecto bonito a eso. Voy a ver un poco qué fue lo que nosotros creamos. Del lado de menú sistema usamos como ejemplo laboratorio PRG3. Voy a darle deploy. La propiedad de deploy es lo que hace es justamente darle la orden para que se despliegue nuestro proyecto dentro del servidor. Entonces acá abajo está ejecutándose. Si yo quiero ver si el servidor ya está prendido, ya está ejecutado, puedo ir acá en esta tercera opción que es prestaciones, y acá están los servidores. Acá está el Glassfish, yo tengo dos, el Apache es otro, y acá se está ejecutando. Cuando él termina de ejecutarse, nos aparece luego un icono verdecito acá que nos indica que ya se ejecutó y que ya está activo el servicio, el servidor mejor dicho, para que se pueda ejecutar, para que se pueda utilizar y para que pueda evidentemente procesar las peticiones. Ahí fíjense que ya se está cambiando el icono y acá abajo me está indicando que se está deployando mi proyecto. Ahí ya se deployó todo, y en teoría, yo conociendo el nombre de mi proyecto, que sería laboratorio PRG3, ya puedo directamente llegar a él. Entonces esto era localhost. Acá está, este era mi proyecto, pero este no es laboratorio, este es laboratorio PRG3. Ahí está, en un sistema JSP. Conociendo la URL, al darle enter, lo que va a hacer es se va a dirigir hasta esta petición y me va a mostrar esto que habíamos dicho, que íbamos a preparar un contenido tipo un esquema muy simple, pero que nos va a servir para poder trabajar ya. Recuerden que yo les había dicho de que yo no iba a exigir mucho la parte visual. Íbamos a trabajar con un estándar, lo más estándar posible, pero también algo que nos sirva, ¿verdad? Esto en este caso tiene la columna ID, tiene la columna de descripción y la columna de comentario. Entonces estas tres informaciones a mí ya me iba a servir para poder hacer las operaciones que tengan que ver con las tablas que sean de índole referenciales, ¿verdad? Lo que yo estuve haciendo en el día de hoy justamente es preparando también otro controlcito acá, para poder tener acá una lista de todos los registros que ya están almacenados en la base de datos. Entonces eso justamente lo preparé y lo puse aquí. Eso está acá dentro de lo que sería la tabla. Esto es HTML nativo, son etiquetas HTML. Si nosotros queremos hacer un repaso de HTML, de ver cómo se construye las páginas web, porque al final todas páginas por detrás, ¿qué es lo que tienen etiquetas HTML? Nosotros podemos acceder justamente a este link del W3 School, que es un sitio donde tenemos muy buena información que explica y que nos da justamente nos da ejemplos
de la funcionalidad de cada una de las etiquetas. Entonces acá tenemos, si queremos ver HTML nativo, esto es HTML. Acá están todos los contenidos, todas las posibles acciones que se pueden hacer dentro de HTML, todas las posibles etiquetas que se pueden usar dentro de HTML. Y si yo ya quiero ir un poco más, yo puedo directamente ver el W3 CSS, o si quieren, por ejemplo, lo del Bootstrap, entonces creo que por acá también había Bootstrap. Acá está Bootstrap. Entonces, ¿qué es lo que también nos va a mostrar? Ya creo que la última versión del Bootstrap nos va a mostrar cómo utilizar la librería Bootstrap ya usando HTML, ¿verdad? Porque al final lo que nosotros tenemos es, si nos fijamos, tenemos las etiquetas HTML, pero esas etiquetas en el atributo class, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a estar usando un estilo visual, y ese estilo visual es un estilo que se encuentra dentro de una librería. Entonces, en este caso, esta librería viene del W3. Todo lo que ustedes ven, fíjense que dice W3, W3, W3. ¿Por qué? Porque es una librería que me da a mí la posibilidad ya de tener un aspecto visual sin que yo tenga que codificar mucho aquí. Yo lo único que tengo que hacer es indicarle aquí la clase que yo necesito utilizar. Entonces el Bootstrap es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en vez de ponerle W3 yo le tengo que poner Bootstrap. Por ejemplo, acá hay un input de los formularios, y fíjense que acá está un formulario, es etiqueta HTML, y en un atributo class nada más indicarle esta clase, y esta clase es una clase ya propia del Bootstrap. Esto es un modalcito del Bootstrap, y acá me aparece el código, y fíjense que es invocarle a la clase nada más correspondiente. Entonces tiene la misma lógica, señores. Entonces el que yo estoy usando nada más es por costumbre, ¿verdad? El W3. Entonces yo preparé un ejemplo muy simple que lo que hace es preparar una tabla, un bloque de tabla, para mostrar cuál va a ser el esquema que podemos nosotros adoptar como un esquema tipo plantilla, de tal manera no tener ese problema con el diseño. Guardo esto. Al guardar yo vengo acá y actualizo nada más ya mi página F5. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta original es que yo acá vaya ingresando la información, ingreso el número, descripción, comentario, y tengo que tener por aquí una botonera para las operaciones: agregar, modificar, eliminar, consultar. Y cuando la información se agregue, automáticamente yo pueda visualizar eso en este control que yo le denominé un control de lista. Todos los registros que previamente yo ya tengo almacenado dentro de la tabla. Yo le había agregado botones, le había agregado iconos. Ya sé cuál es el conflicto. Los iconos que normalmente son utilizados en los sistemas o que pueden ser utilizados, lo descargamos normalmente de una página, de una fuente que es conocida como el Apueso. Tiene muy buenos iconos y
tiene su versión free también. Y también si necesitamos la versión paga, también trabaja de esa manera, ¿verdad? Entonces esta es la página. Voy a icons y acá me va a mostrar los iconos disponibles. Estos iconos yo lo puedo agregar a mi proyecto, evidentemente. Acá debo de seleccionar. Estos son los iconos que tiene como muestra, ¿verdad? Y acá yo tengo la posibilidad de decirle que yo evidentemente no quiero pagar, entonces que me muestre solamente aquellos iconos que tiene disponible en forma gratuita. Y aquí directamente sería ingresar en la descripción de lo que yo del tipo de icono que yo quiero. En este caso va a ser por ejemplo el create. Entonces son estos iconos que yo puedo usar. Yo ya me hice esa descarga. ¿Cómo fue lo que yo hice? Entonces me gusta este, por ejemplo, que creo es el que usé yo. Entonces yo le doy clic acá y al darle un clic me va a indicar cómo yo debo de incluir eso a mi etiqueta HTML. Y acá justamente está. Esta es la etiqueta HTML y con el class correspondiente para poder eh, para poder tener la visualización del icono dentro de mi página. Entonces esto es copiar esto, ahí ya se copió con un clic, ya se copió, es venir hasta aquí y es venir aquí y pegar. Aquí fíjense que yo ya hice ese trabajo. Pero ¿por qué no me está visualizando los iconos? No me está visualizando los iconos porque yo todavía no le agregué el link de la fuente en sí. Entonces eso yo lo tengo acá en otro ejemplo. Esto es la dirección donde se encuentra la fuente. Si yo esto lo llevo al navegador, ahí tarda un poco más. Todo esto es. Entonces esto yo no lo copio, lo tengo, o sea, lo que hago es apuntar nada más a donde se encuentra en este directorio. El no probé se puede probar, yo no probé realmente, pero podemos probar eso después para descargar y tener dentro de nuestro servidor. Eso no hay problema, pero eso lo vemos después. Y acá entonces al hacer F5, ahí yo ya tengo ya los iconos que estaba usando como ejemplo. Entonces la propuesta es, ¿verdad?, de tener un estándar así, diciendo de que voy a cargar información aquí y conforme yo cargue la información me va a agregar el objeto, o sea, ese registro en la tabla, y acá yo voy a tener, si yo quiero dar, si quiero modificar, si quiero eliminar o si quiero visualizar este registro en formato de PDF. Esto es, como les digo, es una propuesta. Ustedes, si es que quieren optar por usar esta propuesta, lo utilizamos, pero si quieren mejorar lo pueden hacer, no hay ningún problema. La idea es no complicar demasiado el trabajo en un aspecto visual nada más. ¿Se entiende la idea en este punto, en la parte visual? Porque muchas veces tenemos personas que son muy el término sería muy puntillosos en la capa visual, y invertimos mucho tiempo armando, diseñando, que no nos gusta, que los colores,
Y esto usando estas clases, fíjense que esto ya es todo responsive ya. Entonces yo me despreocupo por todos estos aspectos ya, teniendo un ejemplo nomás que funcione y que se adapte evidentemente a las características de lo que hoy requiere ya la aplicación es web en sí. Entonces por eso es que yo me atrevo a armar una plantilla y comentarles la idea ahora para que ustedes repliquen esta idea nada más, pero no obligarles, dejar esto en el campo de ustedes. Si quieren utilizar esta plantilla lo pueden utilizar, si queremos alterar, modificar, mejorar también está disponible, ¿verdad? La idea es que no inviertan demasiado tiempo en esto nada más y más bien en terminar su proyecto, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Se entiende esa idea, señores? Bien, perfecto. Entonces acá lo que por el momento no estoy teniendo es mi botonera, porque la lista todavía no voy a hacer funcionar probablemente. Voy a hacer funcionar las óperas. ¿Sí? Sí, por eso. El buscador todavía no vamos a hacer funcionar hoy, por ende todavía, pero sí mi botonera para las operaciones. Hoy vamos a tratar de hacer funcionar la inserción, la modificación y la eliminación, ¿verdad? Y después en la siguiente sesión le vamos a agregar la generación de PDF, el buscador y toda la parte de la lista en sí. Y ya introducirnos probablemente ya claves foráneas también en la siguiente sesión. Bueno, entonces, no recuerdo. Este es el bloque que tenía que agregar. Hacer esa pequeña agregación, entonces veo cómo va a quedar. Por el momento a mí me sirve ya esto. Ahora repito, la idea del diseño no es muy necesario todavía. Después esto lo podemos mejorar. Bueno, entonces esta es nuestra capa visual y esta capa visual es la que nosotros ahora necesitamos comunicar con el servlet. Y esto es lo que me está saliendo ahí arriba. Y para poder comunicar este servlet, para poder comunicar este archivo JSP con su clase servlet, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que posicionarme en la etiqueta form. Esta etiqueta form lo que me está indicando es justamente, me está indicando de que todo lo que esté dentro de esta etiqueta, todas las etiquetas en HTML tiene que tener un inicio y un fin. Entonces el inicio normalmente es abertura de menor y mayor. Entonces en este caso sería de menor que el nombre de dicha etiqueta. Se cierra el menor, se cierra aquí con el mayor, pero no se cierra todavía el bloque en sí de dicha etiqueta. ¿Dónde se cierra el bloque de dicha etiqueta? Cuando encontramos el mismo nombre de etiqueta pero con la barra invertida por delante. Entonces, ¿qué significa eso, señores? Que
todo atributo HTML tiene que tener un inicio y un fin. Entonces quiere decir que todo lo que esté dentro es parte de esa etiqueta, es parte de ese bloque, está encapsulado dentro de ese bloque. Por eso es que los div normalmente son así, son contenedores. Acá hay un div, acá cierra este div. Entonces todo lo que estamos teniendo dentro es parte de este div. Tenemos un div principal, le voy a dar clic derecho formato para que se visualice mejor. Ahí se visualiza un poco mejor. Tenemos el body, y el body es el cuerpo en sí de nuestro HTML. Todo lo que esté dentro del body es lo que finalmente yo voy a poder visualizar del lado de mi navegador. Entonces aquí hay una etiqueta contenedor que inicia aquí y finaliza aquí. Dentro de esta etiqueta contenedor tenemos otra vez un subconjuntos de etiquetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Siempre cuando yo voy a trabajar con una clase que va a ser una clase dinámica o un archivo dinámico, es una página dinámica en otros términos, es normalmente cuando yo voy a estar comunicándome con un motor de base, o sea, voy a estar comunicándome con una fuente de datos mediante el cual se va a estar actualizando la información constantemente. Entonces esa información que se va a estar actualizando es la que va a venir justamente del lado del servidor. Entonces a la etiqueta form yo le tengo que indicar con qué controlador va a estar trabajando. Aquí es donde yo ya trabajo con ese término. O sea, esta es la capa visual y la capa visual tiene que estar directamente ligada a su controlador. Y entonces dijimos que su controlador es el servlet que nosotros nos creamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, señores? Yo tengo que ver dónde está mi servlet. Acá está el servlet, y si yo quiero puedo ejecutar esto para ver cómo llegar hasta este servlet. Puedo hacer clic derecho y darle a ejecutar. Esto evidentemente me va a dar un error, pero la idea de ejecutar la primera vez acá, esto es justamente, este es el mensaje nada más. Recuerden que yo les había dicho de que mi servlet iba a tener la capacidad de poder comunicarse con el lado cliente, pero en este caso desde mi servlet yo no voy a escupir HTML. Mi servlet lo que va a hacer es se va a comunicar con mi JSP, pero este es el directorio que yo debo de conocer, porque este es el directorio de mi servlet. Copio, no hace falta copiar el localhost y el puerto, directamente desde el slash que me indica el nombre de mi proyecto y el nombre de mi clase servlet. Este nombre menú sistema CTR es el nombre de mi servlet, que es justamente el que estoy acá diciendo. El nombre de la URL va a ser menú sistema CTR. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta ejecución nada más la primera vez? Por lo menos es para confirmar nada más este directorio. Entonces, una vez que yo ya confirme este directorio, lo que tengo que hacer, señores, es del lado de mi JSP, en la etiqueta form tengo que llegar a un atributo que se denomina action, y este action lo que tengo que indicarle es que va a estar comunicándose directamente con con el server. ¿Sí? Y hay veces que se me cruzan los conceptos, nada más por eso miro mi ayuda a memoria. Y tenemos que agregarle un método para indicarle el tipo de envío de datos. Habíamos dicho que había dos tipos de envío de datos, o dos métodos por los cuales se podían enviar datos: por el método get y por el método post. Nosotros vamos a estar siempre utilizando el método post para indicar que la información va a ir en el cuerpo de la página, de la petición. Y si usamos el método get, lo que se indica es que va a ir en la URL. Es decir, si decimos URL, va a ir aquí. En esta URL se va a visualizar. Entonces, normalmente no se utiliza get
para poder hacer el envío de datos, sino que se utiliza POST. Entonces, la primera regla que ustedes tienen que tener en cuenta es, ustedes ya tienen que tener creado su controlador, que en este caso nuestro controlador en sí ya lo tenemos, que es el menú sistema CTR, y en la propiedad action o en el atributo action de la etiqueta form, tiene que ser de la etiqueta form porque acá es donde van a estar los datos que nosotros tenemos que tener ligados con la capa visual, con la capa controladora, porque la etiqueta form representa al formulario de datos. ¿Y qué es lo que se va a actualizar? Se van a actualizar los datos. A mí no me interesa el título de la página, no me interesa el botón, o sea, no me interesan los avisos, los mensajes. A mí me interesa controlar los datos. Y esos datos, ¿dónde están encapsulados? Están encapsulados dentro de la etiqueta form. Por eso es que aquí se incluye la acción diciendo de que este formulario va a estar controlado por el server, que en este caso va a actuar como su controlador. Y cada vez que se va a procesar los datos, se va a procesar mediante el método POST. Una vez hecho eso, lo siguiente que yo tengo que hacer es crear los inputs, que serían las cajitas de texto que yo estoy visualizando. Serían estas cajitas que yo estoy teniendo. ¿Puedo cerrar bien? Estas cajitas de texto que yo estoy teniendo, en donde el usuario en teoría va a poder ingresar datos. Entonces, una vez que se ingresa esos datos, evidentemente de alguna manera el software tiene que tener la capacidad para poder identificarle a cada uno de los datos correspondientes. Esto tiene que ser evidentemente el ID, esto la descripción y esto el comentario. Entonces, para poder indicarle eso en el atributo input, antes del cierre, antes de la finalización, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar un atributo denominado name. Este atributo denominado name es el atributo, vamos a decirle, que va a indicar el nombre del atributo a nivel de software. Entonces aquí yo le puedo poner, por ejemplo, ID, en este caso es menú sistema, ID menú sistema. Entonces, cuando un input tiene el atributo name, entonces ¿qué voy a hacer? Siempre le voy a estar ubicando a este input, voy a estar ubicándole gracias a su atributo name. Entonces yo acá le pongo ID menú sistema. Perfecto. Entonces cuando yo le voy a setear datos o cuando voy a recuperar datos, tengo que ya utilizar ese ID correspondiente. Entonces a los otros también le tengo que ponerle su atributo name. Y esto va a ser ya en este caso, esto es descript. Entonces es menú sistema. Cuando quiero llegar hasta el input de descripción, entonces este es el nombre que yo tengo que conocer. Evidentemente, al ser un dato identificador de inputs, yo no puedo tener dos name con el mismo nombre. No debería de tener. Si yo tengo, por ejemplo, menú sistema aquí, eso me va a generar un error lógico. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le diga recuperarme los datos de descripción, me va a recuperar probablemente el de comentario. ¿Por qué? Porque en el último orden está comentario, entonces el software va a reconocer comentario como ese valor, porque tiene el mismo nombre. Entonces esto es un error lógico. Fíjense que físicamente no me da un error, o sea, a nivel de algoritmo no me da un error, porque la estructura se respeta. Está bien la inicialización del atributo y la finalización del atributo, están bien los atributos que se utilizan. O sea, a nivel de sintaxis no tengo errores, pero a nivel lógico sí estoy teniendo un error. ¿Por qué? Porque dos inputs tienen la misma denominación del name.
Entonces eso es un error, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado en el momento de trabajar con los atributos main. Punto número uno: todos los inputs de donde yo voy a obtener información tiene que tener este atributo correspondiente. Y del lado de los botones también tiene que tener el atributo name. Los botones tienen que ser del tipo submit. Los tipos submit son órdenes de ejecución al controlador. Entonces vamos a decirle, serían ordenar la petición y pedirle al servidor una respuesta. Por eso es que los botones agregar, modificar y el agregar, modificar y eliminar son de tipo submit. Si yo, por ejemplo, tuviese un botón que quiero usar para cancelar, no tiene que ser de tipo submit, porque cancelar es una operación que solamente se va a ejecutar a nivel de la página, a nivel del cliente. Y entonces este, por ejemplo, va a ser de tipo reset, que es justamente el de cancelar. Entonces se cambia el tipo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ejecutarse, pero solamente a nivel del formulario. Sin embargo, el submit lo que va a hacer es se va a ejecutar, pero ya enviando una petición al controlador y esperando una respuesta. Entonces los botones agregar, modificar y eliminar tienen que ser de tipo submit. Tienen que tener evidentemente su name para poder identificar. ¿Por qué necesito identificar? Porque en algún momento la petición va a ser de agregar un registro, en otro momento la petición va a ser de modificar un registro, en otro momento la petición va a ser de eliminar un registro. Por eso es que cada botón también tiene que tener su atributo name. Entonces de esta manera yo puedo decir que ya tengo lo necesario para poder hacer mi test, para poder hacer mi prueba. ¿Por qué? Porque ya tengo mi página construida, ya tengo ya la indicación del formulario con qué servlet va a estar trabajando, y cada atributo ya tiene un name correspondiente. Entonces ahora me toca trabajar del otro lado, me toca trabajar del lado de mi controlador. Esto que me está saliendo aquí por defecto lo puedo borrar, esto también lo puedo borrar y después agregarlo más según mi necesidad. Esto es Java, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo ya puedo hacer las declaraciones correspondientes de los objetos que voy a estar necesitando. Entonces esta clase, este servlet de este controlador va a estar trabajando directamente con los datos del modelo. Los datos del modelo de menú sistema tiene que ser el de menú sistema DTO. Y ya preparo acá. Acá está el menú sistema DTO. También voy a necesitar el DAO correspondiente. De esta manera yo ya estoy ligando ya mi controlador o voy a estar ligando mi controlador con mi capa visual. Ahí está. Posiblemente voy a necesitar ya las variables de tipo primero un integer para trabajar con el ID cuando venga el ID, y voy a necesitar también las cadenas de tipo string, que va a ser, uno va a ser para la columna de script y el otro va a ser para comentar. Bien, entonces estoy declarando lo que voy a estar usando, y aquí dentro del process request es donde yo voy a estar diciendo de alguna manera procesar la petición y darle una respuesta al cliente.
En este momento yo estoy del lado de mi servidor y mi cliente va a ser mi JSP. Entonces habíamos dicho de que toda petición va a ser procesada por el request, por la interfaz HTTP Servlet Request, y a dicha petición se le va a estar respondiendo gracias al HTTP Servlet Response. Entonces, ¿qué es lo que yo acá tengo que hacer? ¿Cómo puedo primeramente estar diciendo obtener la información gracias al request? Es porque nosotros aquí dijimos que ya le indicamos con qué clase iba a estar trabajando, y cada input ya tiene ya un identificador, y ese identificador es el ID menú sistema, des menú sistema y comment menú sistema. Entonces, del lado de mi controlador, lo que yo tengo que hacer es a la variable ID le tengo que asignar el valor que el usuario originalmente cargue. ¿Dónde? Aquí. El usuario en algún momento puede cargar 1, 2, 3. En la descripción de menú sistema puede cargar compras, y acá puede cargar soy un comentario. Esta información se ingresó. Entonces, para poder llegar a ese valor, lo hacemos mediante el request. Punto. Para obtener siempre es get. ¿Y qué es lo que yo tengo que obtener? Tengo que llegar hasta el método que me dice getParameter. Y acá fíjense lo que me está indicando. Yo necesito que vos me indiques el name, me dice, y yo te voy a devolver un string. Por defecto, todo lo que se recupere del cliente va a ser una cadena de string. Entonces, esa cadena de string evidentemente yo tengo que poder convertirla a otro tipo de datos si es que yo necesito. En este caso, yo voy a necesitar convertirlo a un integer porque la variable ID es de tipo numérico, ¿verdad? Entonces, entonces el getParameter es el método que voy a estar utilizando desde el request, y lo que me indica acá es, me dice indícame el name. Entonces, entre comillas, al final punto y coma, porque esto es Java. ¿Qué tengo que ponerle acá entre comillas? Tengo que ponerle el name del input del cual yo voy a recuperar los datos. Entonces, directamente acá le tendría que poner ID menú sistema, y el error que me está dando acá es incompatibilidad de datos, ¿verdad? Entonces, lo único que me falta aquí es el parseo correspondiente. Entonces va a ser el integer para convertir un tipo de dato de cadena a numérico, es integer punto llamarle al método parseInt e indicarle el string para que me convierta eso a un tipo numérico. Entonces todo esto lo llevo dentro de este paréntesis. Con eso él ya va a dejar de dar ese error. Solamente esto se da en el caso del ID, ¿verdad? Para el otro caso, para la variable de script, no voy a necesitar hacer ningún parseo. Entonces va a ser directamente request.getParameter, y le tengo que indicar evidentemente el nombre del name. Entonces el name va a ser esto. Entonces esto es muy importante. Aquí está el secreto, señores. Si aquí ustedes fallan una sintaxis, evidentemente acá va a haber un error, porque él va a buscar de la petición que está viniendo, va a ir a buscar un valor que esté alojado dentro del name des menú sistema, y si esto no encuentra, evidentemente va a asumir de que no existe. Entonces aquí nuevamente comentario y vuelvo a hacer el request punto get parameter y aquí, perdón, voy a copiar esto. Entonces de esta manera yo estoy diciendo de la petición obtener los valores del ID menú, de la descripción del menú y del comentario del menú. ¿Esto qué eran? Eran los identificadores de cada input.
Entonces, de esa manera yo estoy llegando hasta ese punto. ¿Qué es lo que después yo tengo que hacer aquí? Con esta información yo ya voy a poder construir la operación de agregar, de modificar o de eliminar. Pero, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo necesito identificar, bueno, antes de esto voy a construir ya el DTO. Yo aquí todavía no le estoy agregando ningún tipo de validación, ¿sí? La idea es que podamos ver todo el circuito y después agregarle todas las validaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que hago? Acá hago la instancia del DTO y el DTO cargo con los datos. ¿De dónde cargo? Con los datos de set ID, donde voy a, o sea, qué variable voy a utilizar. Voy a utilizar el ID. El siguiente, el DTO set descript, va a utilizarse la descripción. Y por último, DTO.set comentario, se utiliza comentario. Bueno, con esto lo que yo estoy haciendo es estoy cargando ya el objeto que voy a estar utilizando para transporte de datos. Entonces, aquí lo siguiente que me va a faltar es saber a qué llamarle, a qué operación llamarle. Le llamo al agregar, o le llamo al modificar, o le llamo al eliminar. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar eso? Porque a cada botón yo le puse un nombre. Es agregar, es modificar, es eliminar. Entonces aquí lo que me queda es preparar nada más una pequeña condición y luego hacer un switcheo. Ya me conviene ya hacer esa acción. Entonces aquí voy a declarar que tengo una cadena streamers, entonces voy a usar así acción. Entonces acá antes del DTO voy a decir acción es igual y voy a hacer voy a ponerle un if abreviado acá. Entonces también utilizo el request punto getParameter y acá pregunto, esto está viniendo por la acción es agregar. Si esto es igual a null, si esto es igual a null, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar las siguientes acciones, porque hay tres posibles acciones. Está la acción del agregar, la siguiente acción es la del modificar y la siguiente acción es la del eliminar. Entonces, si esto es agregar, entonces quiere decir que el botón que se presionó no fue agregar. Entonces, puedo poner inclusive acá, si no es nulo, entonces directamente yo puedo poner así, es agregar. Si no, esto sería el si no. Si no es agregar, entonces pregunto por el siguiente botón, que sería request.getParameter. ¿Cuál sería el siguiente botón? O la posible acción es modificar. Entonces, la siguiente acción, pregunto, si esto no fue a agregar, entonces pregunto, y esto es modificar, ¿es diferente que null? Si esto es diferente que null, entonces lo que se devuelve va a ser esto. Voy a bajarlo así para que se pueda visualizar un poco mejor.
Entonces si es diferente que null, entonces lo que se le asigna a la variable acción es modificar. Si tampoco es diferente que nulo, el es modificar quiere decir que está viniendo por otra posible acción, y esa posible acción ya va a ser el request punto de parámetro, y esto corresponde a la acción es eliminar. Entonces si esto es diferente que null, entonces el valor que se le asigna es eliminar. Y si nuevamente no es eliminar, directamente acá ya le retorna un valor nulo. Entonces de esta manera quedaría, esto sería un if abreviado nada más, señores. Esto es para no tener acá if else nada más. Entonces directamente se pregunta, la acción que está viniendo es agregar. Si esto ya es diferente que nulo, automáticamente esta variable, este contenido, este dato es agregar, ya tiene ya la acción. Si es diferente que nulo es porque se presionó el botón es agregar. Si esto es nulo, quiere decir que el botón agregar no se presionó. Por eso es que se pregunta por el modificar, se hace la misma pregunta, y también se hace la misma pregunta por el eliminar. Si ninguno de los tres es diferente que nulo, quiere decir que llegó hasta el controlador de alguna manera, pero sin haber presionado el botón. Por eso es que también se le asigna un valor a nulo. Entonces acá antes de hacer esta operación se puede, por ejemplo, hacer esa pregunta: si la variable acción es diferente que null. Entonces solamente si es diferente que null, la acción, se crea el objeto y se trabaja dentro de dicho objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace después de haber construido el objeto? Yo puedo poner un switch. Ese switch justamente puede tener aquí acción. ¿Para qué? Para saber qué caso es. Si es agregar, entonces va a entrar en este caso correspondiente. Y acá hay tres posibles casos. El siguiente posible caso es el eliminar, el modificar, y aquí viene a ser el eliminar. Entonces, ¿qué es lo que aquí se hace, señores? Aquí se construyó el DTO, pero ese DTO está cargado, pero ¿qué se hace con él? Y bueno, y aquí es donde se hace lo siguiente: al DAO se instancia. Entonces ahí es donde se llega al menú sistema DAO implement, punto y coma. Y si estamos dentro del caso agregar, entonces lo que se hace es se le invoca al DAO punto método agregar registro y se le pasa al DTO. Sí, escucho. Pasa que nosotros ya tenemos todo codificado, ya los métodos. Acá le invocas, le llamas nada más ya. Acá lo único que vos vas a hacer es crear la instancia y le llamas al agregar. Si el caso 2 es no vamos a decirle si es modificar. Bueno, inclusive esto se puede hacer arriba una sola vez. Acá se hace, y acá en el caso A
En el caso agregar, se le invoca al agregar. En este caso, vos le vas a estar invocando al modificar registro. Vos no vas a estar volviendo a codificar absolutamente nada. Vos necesitas esto para saber a quién llamarle nada más. Entonces vos acá le llamas al eliminar registro. Vos solamente necesitas saber qué acción es la que realizó el usuario. Si el usuario realizó agregar, bueno, vos ya le llamás al agregar registro. Si el usuario realizó modificar, evidentemente le llamás al modificar o bien le llamás al eliminar. Pero vos acá en el controlador ya no volvés a codificar la operación de agregar o de modificar o de eliminar. Esas operaciones están encapsuladas en el modelo ya. Dentro del modelo se hace toda esa lógica. No sé si tu pregunta iba hacia esos lados. Ya, y bueno, y vamos a terminar este ejemplo y después vamos a poder hacer la comparación final, porque esto todavía no está terminado, esto es parte nada más. Pero eh, son, acordate de lo que dije también hace en varias sesiones, ¿verdad? Y lo que dije también hace un rato, de que nosotros estamos viendo un esquema de programación, una lógica de programación, que esto puede ser bastante bueno, puede ser bastante regular, puede ser malo, pero eh, no es la única forma de programar. Existen varias formas de programar y ustedes van a sacar sus conclusiones. Una vez que ustedes tengan esto terminado, van a decir, así me parece correcto, me parece lo ideal, y pueden optar por este estilo de programación o pueden desechar y en base al conocimiento que obtuvieron aplicar otro estilo de programación. Pero básicamente en este controlador, el controlador en sí tiene esa responsabilidad dentro de una arquitectura. El controlador tiene la responsabilidad de comunicarse con la capa visual para obtener los datos. De alguna manera él tiene que obtener los datos. Esa manera de obtener los datos es esta. Aquí básicamente nos está faltando un paso importante, que sería la parte de validación de datos. Yo me estoy saltando algunos pedazos, ¿verdad? Para poder terminar el circuito. Entonces, una vez que yo me salte ese circuito, me salte esos pedazos, es directamente, por eso es que estoy preguntando acá nada más si la acción es diferente que null. Automáticamente yo ya cargo esta información, y después de haber cargado esa información, lo que yo tengo que hacer es esta línea me va a indicar a mí de que dependiendo de cualquier acción, dependiendo de cualquier acción también se le va a dar una respuesta o se volverá a refrescar en este caso nuestro caso se llama menú sistema JSP. Esto es para que exista una petición y una respuesta. Entonces a dicha petición se le va a estar respondiendo, significa esto. Entonces básicamente la parte que me estoy saltando todavía es la parte de la validación y la parte de la respuesta que le vamos a estar dando al cliente. O sea, todavía no le agregué los mensajes, porque al cliente final yo le tengo que decir operación exitosa, registro insertado, registro no localizado, error durante la recuperación del registro. O sea, hay mensajes que yo le tengo que emitir, que le tengo que mostrar a mi cliente. Entonces esa parte todavía me estoy saltando. Pero básicamente el controlador en sí, en cualquier lenguaje de programación,
tiene la misma responsabilidad de estar comunicados con la capa visual, obtener la información, procesar la información, que es lo que estamos haciendo aquí, y dar una respuesta a la capa visual, ¿verdad? Que por el momento va a ser una respuesta directa, pero básicamente antes de eso yo ya le llamo al agregar registro o al modificar o al eliminar. Entonces esto ya va a realizar la operación. ¿Cómo puedo probar eso? Primeramente veo acá en mi agregar registro. Sí, esto en teoría ya está todo ya codificado, ¿verdad? Sí, ya está codificado y vamos a ver. Vamos a fijarnos en la tabla. Menú sistema. Tenemos compra, ventas e informes. 3 códigos. Entonces, acá cerré mi página. La descripción y agregarle producción. Comentar. Si yo le presiono agregar, en teoría, ¿qué tiene que hacer? Ahí tiene que refrescar nada más. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo que comunicarse directamente con el menú sistema servlet. Esto tuvo que agregar, recuperar la información, verificó qué acción es la que vino y le llamó al método correspondiente. Si nuestra lógica, o sea, si nuestro desarrollo está bien, ya tuvo que haber insertado eso en la base de datos. Vengo acá, actualizo y ahí está producción. Entonces, si yo quiero modificar, conozco el código 5. Entonces directamente, ahora como yo todavía no tengo el proceso de recuperar registro, ingreso código 5 y le digo producción. A ver, y también comentario, le digo modificar, estoy presionando la acción modificar, le doy modificar, me refresca otra vez la página, vengo acá, refresco esto y ahí fue modificado el código 5 y el código 5 quiero eliminar. Código 5 quiero eliminar para que no me dé un error ahora. Como no tengo ninguna validación, tengo que cargarle ahora un dato aquí, porque si no me va a decir que no se puede recuperar un valor vacío. Y ahora a mí lo que me interesa es saber que el código corresponde, que el código 5 existe. Le doy a eliminar, vengo aquí, refresco esto y fíjense que se ha eliminado la operación. Las 3 operaciones están funcional. Evidentemente, como mencionaba hace un rato, son las operaciones que nosotros previamente ya habíamos codificado todo, que ustedes previamente ya habían codificado, y ahora es donde ustedes van a testear, así como yo estoy testeando, si funciona realmente esto. Después de esto es donde le vamos a agregar los mensajes de usuario para decirle operación exitosa, registro exitoso, error, y vamos a agregarle la tabla aquí. Vamos a hacer que esta tabla se refresque en forma automática y me recupere todos los datos existentes. Pero si logramos entender la comunicación entre el servlet y el JSP, si logramos replicar
en por lo menos 3 4 páginas esto que hicimos ahora, ya en la siguiente sesión va a ser mucho más fácil comprender las demás operaciones, porque las demás operaciones sí se requiere ya de que ustedes entiendan bien ya este esquema. Si entienden bien este esquema, evidentemente lo demás que viene a continuación, que son la parte de las validaciones y los avisos, va a ser ya muy fácil para ustedes. Pero repito, señores, esto es el núcleo, y fíjense que en el controlador ya casi no se trabaja. Yo les había dicho luego en algún momento, en el modelo es donde más trabajo tenemos, pero una vez que terminemos el modelo, el controlador y la capa visual ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque el controlador básicamente es esto y un poco más de código que le vamos a agregar, y la capa visual es preparar un HTML que tenga un aspecto que yo necesito, indicarle con qué controlador va a estar trabajando, a cada input asignarle un nombre, preparar los botones de tipo submit y entender más bien el esquema. No hay un secreto mayor aquí, es entender el esquema. Por eso es que yo me atrevo a decir de que si esto ustedes logran captar bien, no van a tener problemas con ningún tipo de esquema, ni con cabecera de detalle, ni con claves foráneas, ni con los reportes, porque todos siguen la misma lógica, perdón. Todos es tener una capa controladora que está comunicada con su capa visual, y de alguna manera se tiene que hacer el intercambio de datos. Entonces yo lo único que tengo que conocer es de qué manera se hace ese intercambio de datos, porque yo ya tengo claro de que son dos capas, son dos responsabilidades, y cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene que estar comunicado uno con otro. Y la capa controladora, aquí ya ven cómo se comunica con la capa del modelo. Crea la instancia del DTO, carga el DTO y luego le llama nada más ya a la operación del agregar, o le llama al modificar, o le llama al eliminar. ¿Qué tal, señores? ¿Se entendió? Bien, entonces la idea es esta, señores. La idea es que puedan replicar esto que yo hice. Por lo menos repliquen en 3 páginas que ustedes tengan. Si quieren hacerlo en más, lo único que van a estar haciendo es aumentar ya el trabajo práctico, ¿verdad? Porque todo esto es parte de su trabajo práctico. Yo les digo por lo menos en 3 es para que puedan realizar las prácticas nada más. Pero si pueden en más referenciales, pues háganle nada más de más referenciales. Sí, sí, cada página. Porque, sí, así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Esa es la idea. Bien, ¿tienen alguna consulta, señores? Bien, entonces por el momento vamos a dejar hasta aquí. Ya conseguí tener un ejemplo funcionando. Les voy a compartir el proyecto actualizado, les voy a compartir el video, y evidentemente también voy a preparar la tarea en la plataforma, ¿verdad? La tarea en sí va a consistir en replicar esto mismo que tenemos por lo menos en 3 páginas de su proyecto, y como siempre levantar ese proyecto a la tarea que yo voy a ir dejando. Eso para el próximo viernes. Entonces, en el próximo viernes, la próxima sesión, o bueno, si podemos adelantar antes, ¿verdad? Podemos ver también si podemos adelantar el próximo jueves, por ejemplo. Si les queda bien a todos el próximo jueves, ya podemos adelantar y tener la próxima sesión, la próxima semana tener 2 sesiones. Tener el día jueves
y tener el día viernes también. Entonces, la idea es que podamos tener el mayor tiempo posible para poder cerrar todas las acciones que requiere nuestra materia y por sobre todo el conocimiento que ustedes puedan adquirir detrás de todo esto, ¿verdad? Porque que creo bien que ahora es donde tal vez empiecen a aparecer más dudas, un poco más de errores, necesiten un poco más de tiempo, necesiten más consultas. Entonces, eh, como dije la vez pasada, yo estoy dispuesto a ayudarles en todo y no tengo problema en conectarme los días jueves también y de esa manera optimizar nuestro tiempo. Eso ya va a depender de ustedes. Bien, de mi parte ha sido un placer, señores, nuevamente estar del otro lado. Recuerden que el día de mañana no nos conectamos. Dentro de un rato esto ya va a estar disponible en la plataforma y en el grupo. Un placer, señores. Les deseo un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Sí, sí.